El sol comenzaba a ponerse sobre Kruger, tiñendo la sabana de dorado. Las manadas habían desaparecido. El aire estaba vacío, denso, expectante, y en medio de la hierba seca, 7 leonas permanecían solas. Sus flancos estaban delgados, sus rostros marcados por días sin descanso. No tenían machos ni cachorros que defender, solo ellas mismas y el último pedazo de territorio que aún podían llamar suyo. Alguna vez habían sido las reinas de este valle. Una manada poderosa, temida incluso por las hienas y los machos nómadas. Pero la sequía y la guerra se lo habían llevado todo. Una tras otra, sus cacerías habían fracasado. Los búfalos se habían desplazado hacia el norte. Las cebras habían desaparecido. Y en su ausencia, otro depredador había surgido del sur. Rápido, implacable y numeroso. Perros salvajes. 60. Las manadas de Kruger se habían vuelto audaces tras la sequía, extendiéndose por las llanuras abiertas en vastas cacerías coordinadas. No desafiaron a los leones en una guerra abierta, al menos al principio, pero el hambre lo hace todo más audaz. Y cuando una manada encontró el rastro de 7 leonas hambrientas cerca del río Nwaswitsontso, el resultado estaba escrito en el polvo. Y esta noche serás testigo de ello, la última batalla de las 7 leonas. Antes de empezar, dedica un momento a apoyar a nuestra manada. Dale a me gusta a este video. Comenta desde dónde lo estás viendo y compártelo con alguien que ame la naturaleza. Cada rugido, cada historia, cada momento de valentía existe gracias a ti. Las primeras señales llegaron con el viento. Una ondulación en la hierba, débil pero deliberada. Las leonas levantaron la cabeza casi al unísono, girando las orejas hacia el sonido. Las llanuras de Kruger estaban en silencio, pero bajo ese silencio latía un pulso rítmico, cercano, vivo. Los perros se acercaban. Desde la cresta al sur del río Nwaswitsontso, la manada apareció como una tormenta en movimiento. Docenas de cuerpos delgados fluían a través de la hierba alta, con el polvo arremolinándose a su alrededor. No rugían, no gruñían, se movían en silencio, guiados por un único propósito: agotar, rodear y matar. Para las 7 leonas, ese silencio era peor que cualquier sonido. Su líder, la hembra más vieja con una oreja desgarrada, se agachó. Sus músculos se tensaron y sus ojos se fijaron en el horizonte. Había sobrevivido a sequías y a machos rivales, pero nunca a algo así. Los perros salvajes eran el caos hecho carne, más rápidos que las hienas, más unidos que los chacales y temibles por su número. Sabía que la manada no atacaría de golpe. Primero probarían, sondearían, luego desangrarían lentamente a su enemigo. Las leonas se dispersaron, formando una media luna alrededor de un pequeño grupo de acacias. El suelo estaba duro y seco, sin hierba alta en la que esconderse, sin lugar donde retirarse. Su mejor oportunidad era mantenerse firmes y enfrentarse a la manada de frente. El polvo se adhería a sus pelajes mientras el sol descendía, tiñendo el cielo de un ámbar intenso. La primera oleada llegó de repente. 4 perros se lanzaron hacia adelante con las patas cortando el polvo. Ladraban y gruñían, llamando la atención, tratando de provocar una persecución. Pero las leonas se mantuvieron quietas. Un perro se acercó demasiado, una mancha borrosa marrón y blanca, y la leona más vieja atacó. Su pata golpeó con la fuerza de un martillo y el cuerpo del perro se desplomó sobre la tierra. Los demás no lo lamentaron. Se dispersaron, se reagruparon y ampliaron el círculo. Era una prueba y habían aprendido lo que buscaban. Las leonas eran fuertes pero no rápidas. La manada se ajustó inmediatamente, extendiéndose en un amplio arco con una coordinación inquietante por su precisión. Cuando el sol tocó el horizonte, el círculo se había cerrado.
60 depredadores, moviéndose como uno solo, se acercaban por todos lados. Las leonas gruñían bajo, moviendo la cola con agitación. Respiraban con dificultad, con las fosas nasales dilatadas. Ahora podían oler a los perros, un olor fuerte, almizclado, lleno de hambre. Entonces llegó el primer ataque real. 10 perros se lanzaron desde el oeste, entrando y saliendo, mordiendo piernas y colas. Las leonas respondieron con rugidos que sacudieron el suelo, pero todos los ataques solo encontraron aire. Los perros se retiraron, se reagruparon y volvieron a atacar desde el este. El círculo estaba ahora vivo, palpitando con energía, poniendo a prueba las defensas de la manada desde todos los ángulos. Cuando finalmente cayó la noche, la manada desapareció entre la hierba alta. Solo quedaron sus ojos, brillando a la luz de la luna, esperando cualquier signo de debilidad. Las leonas permanecieron juntas bajo el pálido cielo, con los músculos temblando y las orejas moviéndose ante cada sonido. Sabían la verdad. Esa noche no terminaría con descanso, terminaría con sangre. La noche se tragó todo el valle. La luz de la luna se derramaba sobre las llanuras, plateando la hierba, pero el mundo bajo ella no era más que sombras y sonidos. Las leonas permanecían en formación cerrada, con las espaldas juntas, sus ojos brillando con un color ámbar en la oscuridad. A su alrededor, los perros se movían invisibles, dando vueltas, susurrando entre la hierba seca como fantasmas. El silencio no era paz, era preparación. Un suave gruñido brotó de la leona más joven. Había captado un destello. 2 siluetas, cerca del suelo, que se movían rápidamente de izquierda a derecha. Entonces, otra sombra pasó detrás de ella. La manada estaba probando de nuevo, cerrando el círculo paso a paso. Cada susurro, cada pisada era una finta destinada a desviar la atención del verdadero ataque. Las leonas giraban constantemente, con las garras trazando líneas en el polvo. Entonces, sin previo aviso, llegó el primer ataque. 4 perros salieron de la oscuridad, con ladridos agudos que atravesaban la noche. Se abalanzaron sobre la leona más pequeña, mordiéndole la pata trasera antes de que pudiera girarse. Ella rugió de dolor y furia, lanzándose contra los atacantes. 2 perros se dispersaron, pero uno fue demasiado lento. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de su columna vertebral y el sonido retumbó como un trueno. El cuerpo quedó inerte. Los perros volvieron a desaparecer, dejando solo ecos. Las leonas se reagruparon jadeando, con el aliento empañando el aire frío. La herida cojeaba, pero se negaba a retroceder. Cada pocos minutos, la manada regresaba, 5 aquí, 6 allá, nunca todos a la vez. Su táctica era despiadada, cansar a las leonas, desangrarlas y acabar con ellas al amanecer. Ya no era una lucha de fuerza, sino de resistencia contra estrategia. Las horas pasaban como años. Los ojos de los perros brillaban desde todas las direcciones, a veces cerca, a veces lejos, siempre en movimiento. Las leonas atacaban siempre que podían, pero luchaban contra sombras. La noche amplificaba cada sonido, el susurro de las patas, el crujir de los huesos bajo la hierba, el siseo de la respiración antes de otra embestida. Cada ataque era respondido con garras y rugidos, pero cada uno dejaba otra cicatriz. La leona más vieja, con su oreja desgarrada moviéndose al menor ruido, ya conocía el ritmo. Los perros atacaban en oleadas, 30 segundos de silencio, luego una ráfaga, luego silencio de nuevo. Ella comenzó a anticipar el patrón, coordinando a las demás con gruñidos bajos. Cuando llegó la siguiente oleada, atacaron juntas. 3 leonas saltaron hacia adelante en el momento perfecto, atrapando a un perro en el aire y a otro por el cuello. La manada se retiró,
aullando en la oscuridad. Pero la victoria en Kruger nunca dura mucho. Desde la cresta se elevó un nuevo coro de aullidos, profundos, colectivos y cercanos. El resto de la manada había llegado. Ahora eran 60 perros, quizá más, con una coordinación precisa como una máquina. Ya no tanteaban, presionaban. Uno a uno se lanzaron al claro, obligando a las leonas a moverse constantemente. El polvo y el pelo volaban bajo la luz de la luna. La hierba se aplastaba bajo el caos. A medianoche, las leonas estaban empapadas de sangre, parte propia, pero la mayor parte ajena. El suelo estaba cubierto de cuerpos convulsivos de perros, pero por cada uno que caía, 3 más lo reemplazaban. El aire apestaba a sudor, hierro y muerte. Sin embargo, las 7 seguían en pie, con la mirada desafiante, la respiración entrecortada pero sin quebrarse. Cada rugido era una advertencia. No hemos terminado. Y aún así, la manada no se retiró. Volvieron a ampliar su círculo, con aullidos que resonaban en el valle, llamando a otros a kilómetros de distancia. La noche de Kruger estaba ahora viva, temblando bajo el ritmo de la vida y la muerte. El asedio no había hecho más que empezar, y antes del amanecer, la propia sabana decidiría quién merecía ver otro amanecer. Cuando finalmente amaneció sobre Kruger, no trajo consigo ninguna promesa de seguridad. El sol salió apagado y rojo a través del polvo, convirtiendo las llanuras en una neblina de ceniza y oro. Las leonas habían sobrevivido a la noche, pero la supervivencia había tenido un precio. Sus cuerpos temblaban de agotamiento, sus patas estaban cortadas por la tierra seca. La respiración de la hembra más vieja era superficial. Sus costados subían y bajaban como fuelles. A su alrededor, los perros seguían moviéndose, sombras contra la luz, pacientes y calculadores. La manada no se había retirado, había evolucionado. Cuando los primeros rayos atravesaron las praderas, los perros salvajes se extendieron por el valle en perfecta formación. Ya no era caos, era coreografía. 60 depredadores, divididos en subgrupos de 10, se desplegaron en arcos que cerraban el horizonte. El macho líder, con el rostro surcado por viejas cicatrices, se movía con tranquila autoridad. Había aprendido de la noche. Los leones eran fuertes, pero predecibles. La fuerza se podía quebrantar. La previsibilidad se podía explotar. Las leonas estrecharon su círculo, moviendo la cola al unísono. El suelo bajo ellas estaba manchado de sangre, tanto la suya como la de los perros. Los cadáveres de 2 atacantes caídos yacían medio enterrados en el polvo, rodeados de moscas. El olor era espeso, cargado de hierro, pero el hambre aún ardía en los ojos de la manada. Los perros ya no tenían miedo, solo ritmo e instinto, y el ritmo de la caza se aceleraba. Comenzaron a moverse de nuevo, pero no como una sola ola. 2 flancos se separaron, corriendo a toda velocidad por la hierba para flanquear a las leonas por el este y el sur. Otro grupo se quedó atrás, formando un muro viviente que bloqueaba cualquier vía de escape hacia el lecho del río. Era una maniobra militar que no nacía de la inteligencia, sino de generaciones de instinto perfeccionado por la supervivencia. Las leonas estaban atrapadas en una jaula de movimiento cada vez más pequeña. La leona más joven, cojeando por la herida que había sufrido antes del amanecer, se quedó ligeramente atrás. La manada lo notó inmediatamente. En la naturaleza, la debilidad es más fuerte que cualquier rugido. En cuestión de segundos, 5 perros rompieron la formación y se abalanzaron sobre ella. Ella se volvió para enfrentarse a ellos, gruñendo y arañando, pero el suelo la traicionó. Irregular, seco, resbalando bajo su peso. Un perro se le agarró a la pata, otro al hombro. Ella contraatacó, aplastando a uno bajo su pata, pero otros 2 ocuparon su lugar. Los demás intentaron alcanzarla, pero todos los caminos estaban bloqueados.
El aire estalló con el sonido de ladridos, rugidos y el grito de la carne moribunda. El polvo se levantó en violentas nubes mientras las leonas luchaban por alcanzarla. Cuando finalmente lograron abrirse paso, los perros se dispersaron, dejando el suelo temblando por el movimiento. La más joven estaba caída. Sus ojos parpadeaban débilmente, su respiración era superficial y entrecortada. La leona más vieja presionó su frente contra la de ella, un solo gesto, breve, definitivo. Luego se puso de pie de nuevo, con la cara manchada de sangre y polvo, y rugió hasta que el valle tembló. El sonido provocó una oleada entre la manada, pero no de miedo, sino de concentración. Se adaptaron al instante, rodeándola más estrechamente. Su táctica se volvió implacable. 2 distraían por delante, 3 atacaban por los lados y 1 siempre atacaba por detrás. Las leonas luchaban como soldados, espalda con espalda, con cada movimiento preciso y desesperado. Cada choque terminaba con otra herida, otra gota de sangre que oscurecía el suelo. Las horas se deslizaron hasta el calor del mediodía. El sol estaba alto, abrasando la sabana. El aire brillaba, difuminando el horizonte, y el olor a descomposición se extendía por el campo. Los perros se movían ahora más rápido sin que les molestara el calor. Tenían resistencia, las leonas no. Su respiración se volvió entrecortada, sus ataques más lentos. Aún así, se negaban a retirarse. Cada rugido era un desafío, cada ataque una declaración de que no morirían en silencio. A primera hora de la tarde quedaban 6 leonas. La manada había perdido a muchos, pero no importaba. Por cada perro que caía, 3 ocupaban su lugar. El valle ya no estaba en silencio, sino que vibraba con el movimiento, el polvo y la muerte. Y por encima de todo, volando en círculos bajo el cielo blanco, los buitres habían comenzado su descenso. La sabana había tomado su decisión. Al mediodía, el aire sobre Kruger ardía como un horno. El sol brillaba alto e implacable, drenando hasta la última gota de energía de la tierra que se extendía bajo él. El suelo brillaba por el calor, e incluso los buitres que volaban en círculos sobre él parecían tambalearse bajo el peso del cielo. Las leonas permanecían rodeadas de silencio, 6 en total, con el pelaje oscurecido por la sangre y el polvo. Cada respiración era un gruñido. Cada latido era una cuenta atrás. Los perros salvajes se habían retirado a la sombra por un momento, no por piedad, sino por cálculo. Observaban desde la distancia, con la lengua fuera y el cuerpo jadeando, pero sin apartar la vista del círculo. Esperaban a que el sol hiciera lo que sus dientes no podían, quebrantar a las leonas desde dentro. El calor era el aliado que no necesitaban comandar. Los minutos se alargaban como horas. Las leonas cambiaban de posición constantemente, protegiendo sus flancos y a las más débiles entre ellas. La mayor se movía ahora más lentamente, con los costados llenos de cicatrices y temblando. Cada vez que respiraba, la sangre brotaba de las heridas a lo largo de sus costillas, pero sus ojos permanecían fijos en el horizonte. Sabía que esta pausa era una mentira. El próximo ataque no sería otra prueba, sería el final. El primer ladrido sonó como una señal, agudo, breve, definitivo. Entonces, la hierba volvió a moverse. Oleadas de movimiento, docenas de cuerpos fluyendo bajos y rápidos. La segunda oleada había comenzado. La manada llegó por 3 lados a la vez, con el polvo explotando detrás de ellos como estelas de humo. El suelo retumbaba bajo su carga, al ritmo de un caos organizado. Las leonas rugieron, formando una línea en lugar de un círculo. Era su última estrategia, enfrentarse a la tormenta de frente. El choque fue instantáneo y violento. Las garras se encontraron con los dientes, el polvo se mezcló con la sangre. El sonido era ensordecedor, una mezcla de gruñidos, ladridos y huesos.
Una leona atrapó a un perro en pleno salto y lo lanzó a un lado como si fuera un trapo. Otra giró y atrapó a dos más con sus mandíbulas, pero la manada no se detuvo. Fluyeron alrededor de cada defensa, atacando una y otra vez desde todos los ángulos. En cuestión de minutos, la línea se rompió. La más joven de las 6 restantes tropezó, con la pata trasera desgarrada. Intentó retirarse detrás de las demás, pero los perros la rodearon. 5 de ellos se aferraron a ella, arrastrándola mientras ella arañaba y se debatía. Las demás se volvieron para salvarla, pero cada rescate dejaba otro flanco expuesto. Una leona cayó, luego otra, y sus rugidos se desvanecieron en el sonido de jadeos y mordiscos. El suelo se convirtió en una tormenta de movimiento. El aire se llenó del olor metálico de la sangre y de una espesa nube de polvo. Las leonas supervivientes lucharon como el fuego, brillantes, furiosas, pero muriendo rápidamente. Ya no atacaban para matar, sino para retrasar, para hacer pagar a la manada por cada vida arrebatada. La leona más vieja desgarró el rostro del perro líder, le partió el hocico, pero él no retrocedió. Volvió a lanzarse, intrépido, imparable. Cuando el sol pasó su punto más alto, solo quedaban 4 leonas en pie. El resto yacía en silencio, esparcido por el campo, con los cuerpos medio enterrados en la hierba pisoteada. La manada se reagrupó, jadeando, con el pelaje manchado de rojo. Por un breve instante, el campo de batalla se quedó en silencio. Los perros observaron a las 4 supervivientes mientras el viento soplaba por el valle. Ambos bandos estaban derrotados, pero ninguno se rendía. Cuando los buitres comenzaron a volar más bajo, las leonas supervivientes levantaron la cabeza hacia el cielo ardiente. No rugieron, solo miraron fijamente, desafiantes, imperturbables, sabiendo lo que aún estaba por venir. Y si estuvieras allí, habrías creído que aún tenían fuerzas para luchar. Cuéntanos en los comentarios lo que piensas. ¿Podrían haber sobrevivido las 7 si la ayuda hubiera llegado antes? Si te conmueve su valentía, apoya a nuestra manada con un me gusta y comparte esta historia con alguien que ame el corazón salvaje de África. La luz se desvanecía de nuevo y con ella la última ilusión de equilibrio. El valle de Kruger yacía inmóvil bajo un cielo pesado, de esos que oprimen como un peso a todos los seres vivos. Los perros salvajes ahora guardaban silencio, sus cuerpos se confundían con la hierba alta. Las 4 leonas supervivientes permanecían de pie al descubierto, con el pecho agitado y los costados manchados de sudor y polvo. Eran fantasmas de lo que habían sido al amanecer, marcadas, cojeando, pero aún sin querer rendirse. La segunda oleada había terminado, pero dejó cicatrices mucho más profundas que las heridas en su piel. Los perros habían aprendido todas sus debilidades. Sabían qué leona tropezaba cuando giraba a la izquierda, cuál dudaba antes de atacar. Las habían medido, cartografiado y ahora esperaban el momento exacto para derrotarlas. Cada segundo que pasaba era un apretón más del lazo. La leona más vieja levantó la cabeza hacia el oeste, donde el sol se desangraba en el horizonte. La luz tiñó la sabana de rojo, como si la propia tierra recordara la sangre derramada allí. Ella gruñó bajo, un sonido a medio camino entre una orden y una despedida. Las demás respondieron, reuniéndose una vez más. Ya no había estrategia ni formación, solo instinto y desafío. El ataque llegó sin ruido. Una avalancha de cuerpos a través de la hierba, bajos y rápidos, levantando una nube de polvo que lo envolvía todo. Las leonas se volvieron hacia el ruido, pero este provenía de todas partes a la vez. La manada se había dividido de nuevo en 3 grupos que convergían desde 3 lados, empujándolas hacia la cresta. Los perros ya no ladraban. No era necesario. La caza era puro ritmo. La primera en caer fue la segunda mayor. Un perro se abalanzó sobre su costado, otro sobre su cara.
Ella golpeó con fuerza. Sus garras abrieron el cráneo de uno de los atacantes, pero 5 más se abalanzaron sobre ella. Se movían como olas. Uno golpeaba, otro se retiraba y el siguiente ocupaba su lugar. En cuestión de segundos, ella estaba de lado, rodando, mordiendo, rugiendo, hasta que se le quebró la voz. Los demás intentaron alcanzarla, pero cada paso adelante se topaba con los dientes. Cuando finalmente lograron atravesar, ya era demasiado tarde. Ella había dejado de respirar. La tercera leona cayó poco después. Había sido la más fuerte por la mañana, la que había saltado primero en cada embestida. Ahora estaba agotada. Un solo paso en falso la hizo resbalar por una pendiente de tierra suelta. La manada la siguió al instante. 10 perros se abalanzaron sobre ella, clavándole los dientes en las piernas, los hombros y la garganta. El sonido era caótico, breve, rápido, definitivo. Los demás rugían desde arriba, pero la cresta era empinada y, cuando llegaron hasta ella, el silencio ya se había extendido. Solo quedaban 2. La más vieja, con la melena llena de cicatrices y marcas de la edad, y la más joven superviviente, apenas crecida, temblando pero viva. Se pegaron la una a la otra con el mundo girando a su alrededor entre polvo y sangre. El aire olía a muerte y tierra caliente. La manada volvió a rodearlas, ahora más pequeña, cautelosa, pero aún numerosa. Habían perdido a más de una docena, pero el precio no significaba nada. La naturaleza no cuenta sus muertos, solo mide lo que queda en pie. Los perros se acercaron, paso a paso. Las leonas rugieron al unísono, con voces roncas, sus garras tallando líneas en el suelo. Por un instante todo se congeló, el momento antes de la tormenta final. Entonces comenzó la última carga. Los cuerpos chocaron en una confusión de pelaje y furia. Las leonas lucharon sin nada que perder. Cada golpe era pura desesperación, cada respiración una rebelión contra la extinción. Cuando el polvo finalmente se asentó, el valle volvió a quedar en silencio. El sol había desaparecido bajo el horizonte. La hierba se movía suavemente con el viento de la tarde, rozando los cuerpos inmóviles que yacían sobre ella. La manada se reagrupó en la distancia, sus siluetas desvaneciéndose en el crepúsculo. Y en el centro del claro, 2 leonas yacían una al lado de la otra, inmóviles, pero mirando en la misma dirección, como si aún estuvieran observando el horizonte que habían jurado nunca abandonar. Cuando volvió el amanecer a Kruger, el mundo era irreconocible. El aire estaba en calma, el viento había desaparecido, como si el valle contuviera la respiración. El campo de batalla se extendía silencioso bajo la suave luz. Hierba pisoteada, tierra removida, manchas de sangre seca que marcaban el lugar donde la vida había sido destrozada. El olor a hierro aún perduraba, pesado y agrio, impregnando cada brisa. La guerra había terminado, pero aún no había sido olvidada. Los buitres fueron los primeros en llegar. Docenas de ellos, siluetas negras que descendían del cielo en espirales lentas y metódicas, aterrizaron en el polvo con golpes sordos, plegando sus alas como capas. A su alrededor, los perros salvajes reunieron lo que quedaba de sus caídos. Algunos cojeaban, otros estaban manchados de sangre seca, con los costados agitados. No celebraron, se alimentaron en silencio, con los ojos inexpresivos e insensibles. La victoria en Kruger nunca fue un triunfo, sino simplemente supervivencia. Las 7 leonas yacían dispersas por el claro. Sus cuerpos parecían ahora tranquilos, casi dormidos, como si la lucha no hubiera sido más que un sueño esculpido en el polvo. La más vieja descansaba cerca de la cresta, con una pata estirada hacia el horizonte. La más joven, apenas crecida, estaba a su lado, mirando en la misma dirección, con sus cuerpos casi tocándose. Incluso en la muerte habían mantenido la formación.
A medida que la luz aumentaba, el valle comenzó a moverse de nuevo. Los chacales aparecieron desde el este, cautelosos y silenciosos, con el hocico temblando. Unas cuantas hienas se acercaron desde la orilla del río, atraídas por el olor de la sangre, con sus risas resonando débilmente antes de desvanecerse en cautela. Al principio, ninguna se atrevió a acercarse a las leonas. Incluso sin vida, su presencia inspiraba miedo. Media mañana, los buitres se habían apoderado por completo del cielo. Volaban en círculos sin cesar, proyectando sombras fugaces sobre el campo. Cada ráfaga de viento levantaba nubes de polvo, revelando las huellas de la batalla. Marcas de patas superpuestas en patrones caóticos, como el recuerdo del movimiento grabado en la tierra. Para el ojo inexperto, solo era caos, pero para aquellos que lo habían visto, era un mapa de valentía y desesperación. La manada comenzó a seguir adelante. Tenían el estómago lleno y habían recuperado la energía. Los supervivientes cojeaban hacia el río. Sus siluetas se disolvían en el resplandor del calor y la distancia. Pronto, el valle volvió a estar en silencio. Solo quedaron los carroñeros, hurgando entre lo que la tormenta había dejado atrás. El círculo de la vida se había cerrado, indiferente a la tragedia que se había desarrollado. Por la tarde, los guardabosques encontraron el lugar. Habían seguido los sonidos durante la noche, sin saber qué iban a encontrar. Lo que descubrieron fue una historia, las secuelas de uno de los enfrentamientos más feroces de Kruger. Huellas, rastros de sangre y silencio. Ningún humano había presenciado la batalla, pero las pruebas hablaban más alto que cualquier rugido. Los guardabosques tomaron fotografías, marcaron las coordenadas y susurraron incrédulos. 7 leonas se habían enfrentado a 60 perros salvajes. Ninguna había sobrevivido, pero se habían llevado consigo a más de una docena de enemigos. En las semanas siguientes, la noticia se extendió por Kruger. Los guías contaban la historia a los visitantes en voz baja. Los guardabosques la repetían junto al fuego por la noche. Las llamaban las hermanas del polvo, 7 leonas que se negaron a huir y decidieron luchar hasta el final. Su historia se convirtió en una advertencia, una leyenda y un homenaje al brutal equilibrio de la sabana. Y cuando el sol se puso sobre ese mismo valle, semanas más tarde, se vio a 2 leonas caminando por la cresta, forasteras, jóvenes nómadas, explorando el territorio que una vez perteneció a las 7 caídas. La vida había vuelto, como siempre lo hace, pero el suelo bajo sus patas aún recordaba el rugido que nunca se desvaneció, ni siquiera en la muerte. Pasaron semanas antes de que el valle de Ngwaswitsonso comenzara a sanar. Las lluvias llegaron tarde ese año, cayendo sobre el suelo roto donde las 7 leonas habían plantado cara. La hierba volvió a crecer, suave y verde, cubriendo las cicatrices dejadas por la batalla. Los buitres se habían ido, y el olor a muerte fue sustituido por la dulzura de la tierra húmeda. Pero, aunque la vida había regresado, el silencio de aquel lugar permanecía. Ya no era solo un valle, se había convertido en un recuerdo. Los guardabosques lo llamaban el terreno de las 7. Decían que ninguna otra manada se quedaba allí por mucho tiempo, como si el suelo aún conservara el espíritu de aquellas que se negaron a huir. Cuando el viento soplaba sobre la llanura, producía un sonido como rugidos lejanos, débil pero intenso. Los guías hablaban de ello a los visitantes en voz baja, señalando el horizonte y diciendo, «Ahí es donde se quedaron». Cuando llegó la siguiente estación seca, una nueva manada apareció en la misma cresta. 3 leonas, jóvenes, esbeltas y valientes, reclamaron el territorio. Cazaban en la misma hierba, bebían del mismo lecho seco del río y dormían bajo los mismos árboles que una vez habían dado sombra a las caídas. Algunos creían que eran descendientes de la antigua manada.
Otros decían que eso no importaba, que su regreso era la prueba de que Kruger nunca olvida a sus reinas. Al atardecer, los guardabosques a veces oían rugidos que no correspondían a ninguna manada cercana, largos, graves y resonando desde ninguna parte. Se decía que en ciertas noches, cuando el aire estaba en calma y la luna llena, esas 7 voces regresaban para recordar al valle lo que había presenciado. No eran fantasmas, sino guardianes. Sus rugidos no eran gritos de dolor, sino de advertencia. La fuerza siempre debe resurgir. Su historia se extendió por toda África. Las fogatas, los documentales, las fotografías, todo contribuyó a difundir su leyenda. Para muchos se convirtieron en símbolos de lealtad y rebeldía. Para otros eran la prueba de que el coraje existe incluso cuando la muerte es segura. Se las llamaba las hermanas de Kruger, las 7 que se mantuvieron firmes cuando podrían haber huido, que lucharon cuando ya no tenían nada que ganar. Todos los guardabosques que pasan por esa cresta se detienen un momento, no para llorar, sino para escuchar, para recordar el suelo temblando con sus rugidos, el polvo brillando rojo a la luz de la mañana, el silencio que siguió. La naturaleza olvida rápidamente, pero las leyendas perduran. Y en Kruger, las leyendas tienen garras. El valle parece diferente ahora. Las manadas pastan tranquilamente donde antes corría la sangre y el viento sopla suavemente entre las acacias. Pero si te quedas allí el tiempo suficiente, aún puedes sentirlo. El latido de 7 leonas resonando en el suelo. Puede que hayan caído, pero nunca fueron derrotadas. Historias como la suya nos recuerdan que el verdadero poder no está en la supervivencia, sino en mantenerse en pie cuando todo lo demás cae. Lucharon unas por otras, por su tierra, por el equilibrio que define el corazón de África. Y aunque ya no estén, su espíritu permanece en cada leona que caza bajo el cielo de Kruger. Y si deseas honrar esta historia y apoyar a nuestra manada, utiliza el Super Thanks que aparece a continuación, ya sea 5, 20 o $100. Cada contribución nos ayuda a mantener vivas estas verdaderas leyendas de África para el mundo. Tu apoyo hace que sus rugidos sigan resonando a través del tiempo.